Buenas tardes a todos. Vamos a empezar a dar comienzo a la segunda charla en la cual todos vosotros o ustedes podréis hacer las preguntas que consideréis oportunas en relación con los contenidos de la salud mental. ¿Vale? Como ya sabéis, esta es una charla que organizamos cada cierto tiempo en la Fundación Sora Paz de Rieros con la finalidad de adaptar lo que sería un poco toda la psiquiatría académica de investigación, de conocimientos a la práctica cotidiana, y nada mejor para eso que empezar con preguntas de personas interesadas por cualquiera de los motivos sobre lo que sería la salud mental, cómo tratarla y cómo evaluarla. Para ello empezaremos con cualquiera de las preguntas que nos queráis hacer. Por ejemplo, una de las que nos habéis hecho a lo largo de la semana los familiares de pacientes de la Fundación Sora Paz de Rieros, pues, sería esta, por ejemplo. ¿Qué puede desencadenar un problema de salud mental? Si tuviera que ser así, contestar rápidamente en una pregunta de un sí o un no, diría pues que casi todo. Pero el concepto de desencadenar sería un poco lo más importante. En psiquiatría siempre toda la vida se ha dicho que hay tres circunstancias importantes ante cualquier enfermedad. Los predisponentes, que sería lo que normalmente conocemos como antecedentes, es decir, circunstancias o hechos que favorecen la aparición de una enfermedad, que predisponen a ella. Los desencadenantes, que es lo que se hace en urgencia, sobre todo cuando la psiquiatría es de episodio así de inicio brusco o de urgencia. Y los mantenedores. Uno acude al psiquiatra, acude al psicólogo clínico cuando una enfermedad ya ha aparecido, está organizada y ya es como bastante visible. En esos casos ha habido predisponentes, ha habido desencadenantes y ha habido mantenedores que hacen que esa enfermedad no se resuelva en un día, 2 días, 5 días o 15 días. Es decir, que para que uno considere que uno padece una enfermedad tiene que haber una serie de circunstancias que la favorezcan, una serie de circunstancias que la desencadenen y una serie de circunstancias que las mantenga. ¿Cuál es la que más interesa al psiquiatra y al psicólogo clínico? La de los mantenedores. Una enfermedad tiene estructura de enfermedad psiquiátrica cuando se mantiene en el tiempo. Pero a la hora de desencadenarla, en lo que se dice como un episodio agudo, cualquier cosa, un consumo de sustancias, una mala noticia que sea lo suficientemente importante y que nos afecte, un cambio de ritmo del sueño, un consumo de alguna fármaco o medicamento, o en algún momento determinado la alteración de una proteína que está evolucionando más o menos bien y que en un momento se desestructura y pone en marcha toda una alteración de sistemas biológicos. Quiere decir que los desencadenantes pueden ser físicos, biológicos, cerebrales, psicológicos o sociales, y casi cualquier cosa, incluso hasta las buenas noticias en un momento determinado pueden desencadenar la aparición de un episodio agudo de psicosis o la aparición de un episodio agudo de trastorno bipolar. Desencadenar una enfermedad psiquiátrica aguda puede ser casi cualquier hecho físico, biológico, psicológico o social. Otra pregunta que también habéis hecho es: ¿puede tener cualquier persona un problema de salud mental? Sí, en teoría cualquiera podríamos tener un problema de salud mental. Es importante que nosotros vayamos acostumbrándonos a utilizar palabras un poco con significado como más exacto, ¿no? Problema es una palabra muy general, y salud mental también es una palabra muy general. Si nosotros decimos que cualquiera puede tener un problema de salud mental, diríamos que sí. Si decimos que puede tener una enfermedad psiquiátrica, no todo el mundo tiene la misma probabilidad, o si decimos un trastorno, tampoco. Entonces hay una serie de gradientes o de diferencias entre tener un problema de salud mental o tener una enfermedad psiquiátrica grave, como puede ser una demencia, como puede ser una esquizofrenia o como puede ser un trastorno bipolar grave tipo 1. Matizando un poquito esas palabras de problema, trastorno o enfermedad, sí podríamos aceptar que en general cualquier persona en algún momento determinado podemos tener, como hemos dicho antes, un desencadenante que actúe sobre ciertos predisponentes que tenemos para que aparezca y se mantenga una enfermedad que nos lleve a la consulta del psiquiatra.
o del psicólogo clínico. Recordamos que esas consultas son de segundo o de tercer nivel, es decir, cuando se llega a ella ya ha habido un tiempo de evolución y ya se han pasado por una serie de profesionales previos que son los que han resuelto los problemas, y los trastornos o las enfermedades quedan más un poco para la consulta de psiquiatría o para una unidad de hospitalización de agudos. Pregunta Charo SM. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la mejor forma para tratar a una persona con TLP? La mejor forma para tratar una TLP es la psicoterapia, ¿vale? Es decir, es una psicoterapia dirigida a la regulación emocional. Suponemos que el problema de fondo que habría detrás de la TLP en general, entendido esto como una estructura, no de todas y cada una de las personas que padecen una TLP, sino de la enfermedad, de la concepción que tenemos de la enfermedad, sería una especie de disregulación emocional. La persona con TLP no puede regular sus emociones y hace que pase de estar en una situación de estar muy a gusto y encantado con una familia a estar en el extremo contrario y estar un poco como odiosos con ella. De pasar de estar en un estado de relación con el mundo bastante bueno y adecuado a pasar a un estado psicótico en el cual aparecen alucinaciones o pueden aparecer situaciones de delirio, ¿no? O de pseudo delirio. Situaciones en las cuales uno está muy a gusto con uno mismo, situaciones en las cuales uno no está nada a gusto. Cuando uno no está en esa situación se produce dentro de un estado emocional muy difícil de resolver, que es lo que se llama la disregulación emocional. Y esa disregulación es la que nos lleva a tomar pastillas de más, a beber alcohol, a tomar sustancias tóxicas o en algún momento determinado a hacernos unos cortes en la muñeca o en el muslo, dado que se busca esa regulación emocional a través de ese dolor intenso. Si nosotros con una psicoterapia conseguimos resolver esa disregulación emocional a lo largo de un periodo de tiempo que suele oscilar en años, pues entonces tendríamos resuelto un poco el problema de fondo. Hasta que llegue esa situación en la cual podamos hacer y mantener la psicoterapia, sí es verdad que puede ser necesario en algún momento la utilización de determinados fármacos que disminuyan esa tensión emocional disregulada, o puede ser necesario en algunos casos, por el resultado de las actuaciones que haya tenido la persona con TLP, pues un ingreso hospitalario corto. Pregunta Morenito 1991. ¿Influye el cambio de tiempo para el modo de vida para una persona con enfermedad mental en cuanto a vestir, etcétera? ¿Influye el cambio de tiempo? Sí, de toda la vida. Se ha dicho que en psiquiatría había determinadas épocas que eran peores. Por ejemplo, se decía que el otoño era peor para los trastornos depresivos y se decía que la primavera era como desencadenante, o el principio de verano, de los trastornos maniformes, del episodio de manía. Eso en grupo quizás sí sea verdad, y sí se sabe que existe una influencia del tiempo, del ambiente, de lo que se dice la ecología en el comportamiento de las personas. De hecho, antiguamente se decía que los seres humanos éramos biopsicosociales, y ahora la tendencia de la psiquiatría es a considerar que somos biopsicoecosociales, de ecológico, es decir, el ambiente, las circunstancias, la cantidad de luz que hay alrededor nuestro sí es importante para el estado emocional. Y eso se basa en un tipo de depresión curioso e interesante que se llama la depresión estacional. Es una depresión que se describió en el norte de los Estados Unidos y que curiosamente se mejoraba. Es decir, es una persona que tiene un cuadro depresivo, cansancio, astenia, apatía, desinterés, una depresión más o menos típica, y que en un momento determinado, cuando bajaba al sur de los Estados Unidos, California, con muchísima más luz, se mejoraba. Eso desencadenó estudios muy bonitos en los cuales no sabíamos si es que era la luz a través de la piel, ponernos morenos, o era la luz a través de los ojos. Y los estudios iniciales se hacían de manera muy interesante poniendo a una persona a la cual se le daba una determinada cantidad de luz especial con unas lámparas, cubriéndole el cuerpo con un traje de buzo donde solo se quedaba a la luz los ojos, y otras en las cuales se tapaban los ojos y se exponía a la luz todo el cuerpo. Uno podría estar controlado por la vitamina D, que se produce cuando la luz del sol da en la piel, y otros estarían condicionados por una alteración vía nervio óptico. Los estudios demostraron que era más esta última, es decir, que es a través de la visión, a través de la cual la luz puede actuar sobre la retina, el nervio óptico y
ciertas zonas cerebrales que liberan neurotransmisores, y curiosamente se pusieron a la venta cantidad de lámparas para que las personas que tenían depresión luz dependiente, es decir, que vivían en el norte de los Estados Unidos y que no tenían la luz suficiente, antes de ir a trabajar o de ir a la escuela, se dieran unas dosis de luces especiales con una radiación especial que hacía que su estado de ánimo a través de la vía serotoninérgica mejorara. Desde entonces se aceptó como que sí era verdad que el ambiente podría estar condicionando el estado de ánimo de las personas. El modo de vestir y otra serie de cosas pues no se ha demostrado que sea tan importante, pero sí es verdad que la moda y el modo de vestir tiene unas repercusiones sociales que a su vez hace que la empatía o la simpatía de los demás hacia nosotros también se base en un mundo actual en función un poco de cómo vestimos. En algún caso particular eso sí podría tener importancia, pero en general dentro de la psiquiatría global seria o importante de patología grave tiene muchísima menos importancia. Piso de apoyo CRPS pregunta: hola, padezco de esquizofrenia paranoide de hace 5 años. Estoy estabilizado con medicación. ¿Cree que llegará el momento que no tenga que tomarla? Sí, llegará el momento en que pueda disminuir la dosis bastante, ¿vale? Sobre eso hay discrepancias, ¿vale? Es posible que se pueda llegar al cabo del tiempo a disminuir las medicaciones, pero ahora mismo los conocimientos actuales es que no nos sale rentable suspender la medicación al psiquiatra y al paciente, sino que nos sale más rentable mantenerla a dosis lo suficientemente adecuadas como para que no den efectos secundarios. No es disminuir y quitar, sino disminuir hasta conseguir una dosis que pueda mantener a esa persona libre de síntomas. Ese tratamiento no sirve para todos, es decir, cada psiquiatra y cada paciente debe individualizar. Es lo que se llama ahora mismo psiquiatría individualizada o personalizada. No me atrevería a decir a nadie en general que tiene que suspender la medicación, pero sí podría decir que con determinados intentos y cuidados algún paciente específico en unas circunstancias específicas podría estar con dosis muy bajitas de medicación e incluso suspender. Eso es una cuestión a hablar y a indicar en cada paciente en particular. Siguiente pregunta es de Charo y dice: ¿existe alguna prevención del TLP? Y si es así, ¿cómo sería? Sí, existe. A ver, en general, cualquier educación reglada y ayudando a un niño o a un adolescente a mantener una buena regulación emocional sería como una especie de vacuna o de protección contra la TLP. La TLP tiene dos versiones, una de ellas sería la ligada a alteraciones genéticas, hereditarias de proteínas es decir, la regulación emocional. Cuando uno se pone muy nervioso, se le entra, tiene la sensación de que está haciendo el ridículo, tiene la sensación de que está muy contento, tiene muchísima vergüenza. Esos son unos sentimientos psicológicos, pero que a su vez están basados en una estructura cerebral. Esa estructura cerebral puede estar mejor o peor. Entonces se supone que la TLP se usa medicación porque en algún momento determinado algunos pacientes tienen una alteración o un desajuste o una disfunción. La palabra más adecuada sería una disfunción de las estructuras cerebrales que regulan las emociones, el manejo de la emoción y la adecuación de la emoción al momento. Esa emoción, si uno la adecua bien, por dentro se siente bien. Lo que estamos hablando es de una emoción interna, esa sensación de malestar o de bienestar que tiene uno cuando se levanta o en condiciones normales. Eso es lo que en psiquiatría algunos psiquiatras conocen como el humor, que es el estado que uno tiene nada más levantarse. El humor es: me levanto por la mañana con un humor de perro o con un buen humor, y luego los demás vienen y me lo arreglan o me lo estropean. Ese sería, por así decirlo, el estado mental. Hablando en general, ¿vale? Me levanto con un humor y luego tengo un estado mental que mejora o peora.
Me he levantado con un humor de 6, viene alguien, me favorece la vida cotidiana, es entretenido, divertido, me enseña, aprendo, me relaciono, tengo una relación emocional, hablo con él y entonces mi estado de ánimo va aumentando. Ese humor en personas, que sería la parte biológica y un poco así heredada o entre comillas, ¿vale? Pues esa parte sí se podría regular con ciertas medicaciones en aquellas familias que hubiera una sobrecarga importante. Tía con TLP, abuela con TLP, padre con TLP, es decir, cuando hay muchos antecedentes sí se podrían estar pendientes de regular esos procesos. Pero en condiciones normales la otra TLP es la que se produce porque una persona es más o menos estándar en el funcionamiento de su cerebro, pero las experiencias de la vida la hacen que pierda la confianza en los demás, que pierda la relación con el mundo exterior, con su madre, con su padre, con la familia, y entonces dentro tenga ese malestar, esa disregulación emocional. Ahí es donde enseñar a regular las emociones, las rabietas de los niños, las reacciones violentas y el poder conseguir que el niño termine el estado mal en que está con una buena sensación de equilibrio interior sería un sistema protector de la TLP. En los adolescentes, donde ya se empiezan a ver cosas más importantes, como por ejemplo son las autolesiones, el consumo excesivo, las reacciones muy violentas, pero no porque esté enfadado con el otro, sino porque por dentro tiene un malestar interior. En esos casos, hablar con ellos, conseguir una buena regulación emocional y empezar una psicoterapia o empezar un manejo cognitivo y conductual de esas conductas sí sería como una especie de prevención o evitación de que aparezca la TLP. Siguiente pregunta, del piso de apoyo del CRPS. Me diagnosticaron depresión hace unos años, pero mis síntomas se remontan a la niñez. ¿Mi depresión cronificada desaparecerá del todo o tendré que vivir con ella siempre? ¿En qué se diferencia la distimia de la depresión? Muchas gracias y un saludo. La depresión va cambiando con el tiempo. Es decir, se puede vivir al final de la vida con un estado depresivo que es mucho menos intenso. A ver, cuando se tiene 19, 20, 25, 30, 35 años, los episodios depresivos son como muy claros, una tristeza muy intensa, una apatía lejana y como que te rompen la vida. A lo largo del tiempo esos episodios se van haciendo más duraderos, pero mucho menos intensos. Entonces es mucho más fácil vivir y llega un momento en que uno ya es capaz de controlar ese estado subdepresivo y vivir con él bastante bien, casi como si no lo tuviera, ¿vale? Comparado con otra persona, uno se encuentra un poco más triste, pero no te incapacita para hacer vida cotidiana. Si una persona teniendo un trastorno psiquiátrico no está incapacitado para hacer una vida cotidiana adecuada, para hacer una vida habitual, entonces diríamos casi que no lo tiene. Tiene los síntomas muy suavecitos, pero casi no lo tiene. Con el tiempo la mayoría de los trastornos psiquiátricos van entrando en esa dinámica, se van haciendo cada vez menos intensos, con lo cual es más fácil de llevar. La distimia se diferencia del trastorno depresivo en eso, en la intensidad y en el tiempo que dura. Un trastorno depresivo es, tengo una depresión 4, 5 o 6 meses, se me quita, estoy un año o dos sin depresión, luego me vuelve, luego vuelvo a estar un año o dos sin depresión y luego me vuelve, que sería el trastorno depresivo mayor recurrente, y la distimia sería un estado que ya desde el principio, desde los 20, 22, 25 años, es como mucho más suave, más duradero, nunca se está bien, pero nunca se tiene un episodio claro, es como una especie de ser un pesimista crónico mantenido. Se llama distimia cuando esa situación te limita la vida, te condiciona la vida, y se llama, por ejemplo, ser pesimista cuando esa situación es suave y no te limita la vida. Hay algunas personas que están trabajando con unos síntomas muy parecidos a la distimia, pero que no les limitan, pueden trabajar, tener una familia, salir de vacaciones, no con la alegría hacia afuera que tendría una persona que no tuviera síntomas depresivos leves, pero sí lo suficiente como para poder hacer una vida agradable. Con el tiempo la mayoría de los trastornos psiquiátricos van disminuyendo, excepto las demencias, que obviamente por definición con el tiempo van aumentando. Moralito 1991. Tengo trastorno bipolar diagnosticado desde hace 15 años. Por épocas me siento más activo y feliz, pero por otras no. Es probable que algún día haya adelanto fuerte para combatirlo, prevenir ingresos, etc. Y también mi pregunta es que si habrá una cura definitiva, vacuna o algo.
Ya existen algunos tratamientos, por ejemplo, ¿no? Es decir, el carbonato de litio es uno de los grandes medicamentos que se ha utilizado toda la vida en psiquiatría para prevenir el trastorno bipolar tipo 1, que es el trastorno bipolar serio, importante, que tiene unos episodios de tristeza y que tiene unos episodios de euforia, alegría excesiva y de manía, ¿no? Es decir, hoy por hoy ese es uno de los tratamientos que, si no hay ningún efecto secundario y se puede soportar, produce muchísimos buenos efectos. El litio es un metal como el litio sodio potasio, es muy parecido, que entra dentro de la célula y estabiliza las membranas de las neuronas para que no haya cambios a lo largo ni del tiempo ni del día, es decir, que va haciendo que el estado de ánimo sea como mucho más homogéneo. Y ese sería uno de los grandes avances. Se supone que con el tiempo nosotros tendremos algunas otras herramientas, y se habla ahora de la estimulación magnética transcraneal, el uso de estimulación de ciertas partes del cerebro con campos magnéticos o con algún otro tipo de energía que pueda modificar la estabilidad de algún tipo, de algún área de algún área del cerebro, de algunas neuronas específicas. Eso todavía no está especificado, porque el gran problema de la psiquiatría es que no depende de una parte del cerebro ni depende de una parte de la mente, sino que cuando uno tiene una patología psiquiátrica se afecta a todo, se afecta a la persona entera, se afecta al cuerpo entero, se afecta al cerebro entero, y entonces hay ciertas zonas con más predisposición, pero todavía hoy por hoy la medicina o la psiquiatría no saben qué zonas del cerebro ni qué zonas de la mente nosotros podemos tratar en psicoterapia o manejar con técnicas cerebrales para poder modificar. Pero hoy por hoy, con el ácido valproico, con el carbonato de litio, nos permite controlar bastante bien lo que antiguamente eran los trastornos bipolares o la psicosis maníaco-depresiva grave. Charo pregunta de nuevo, ¿cómo controlar una crisis psicótica? Una crisis psicótica. Si entendemos la acepción de crisis psicótica de psiquiatría, lo mejor es ir a urgencia. Es decir, crisis es una situación que aparece de forma brusca, y psicótica quiere decir que la persona pierde el contacto con la realidad, que tiene delirios, alucinaciones, sensaciones raras, cambios, pierde la estabilidad, y entonces en esos momentos lo mejor sería ir a urgencia. Y en la urgencia lo mejor, la crisis, ¿vale? Es decir, el momento puntual ese, lo mejor es tratarlo con una sustancia que te quite, con un fármaco que te quite la angustia, o con un fármaco que te disminuya toda la tensión y toda la agitación neuronal que hay en esos momentos. Existen luego otras crisis que no son psicóticas como hablamos los psiquiatras, sino que son dificultades en el contacto con la realidad, que parecen crisis psicóticas pero que son muchas más suaves, y esas se suelen resolver muchas veces tranquilizándose, relajando a la persona, no hace falta recurrir a fármacos, pero relajando a la persona con un baño, con una ducha, hablando con ella, o resolviendo esa situación de pérdida transitoria de la capacidad de realidad. Psicosis lo que significa es una pérdida del contacto con la realidad. El mundo interior de la persona no se conecta adecuadamente con el mundo exterior, y entonces empieza a delirar y a decir cosas. De tranquilizar a ese mundo interior con medicación o con otros aspectos de hablar, o de abrazos, o de baños, o de duchas, o de relajación, serían adecuados. Ángela es normal pregunta, ¿cuál se supone que es la tesis biológica de la bipolaridad? La tesis biológica de la bipolaridad serían, pues, cambios en la regulación del estado emocional, y que determinados núcleos cerebrales, ¿no?, se estimulan de más, y entonces producen una estimulación de otros núcleos, como son el accumbens, como son la amígdala, y producen como alegría, euforia, expansividad.
Pero eso ya no sería biológica, sino que sería más. Es decir, una vez que unas neuronas que son la base del control de realidad, de la alegría y del estado emocional se descomponen, entonces pasa uno desde una fase de mucha tristeza a una fase de muchísima alegría. Y en algún momento determinado esas neuronas producen las dos sensaciones y tenemos una persona que está con un contenido mental muy triste, en cambio tiene una cara un contenido muy alegre, y en cambio tiene luego una cara muy triste, que es lo que se llama la manía mixta, en el cual se está depresivo en el cuerpo y en cambio alegre en la mente. Todo eso se relaciona con unos desarreglos en la membrana de las neuronas, es decir, se altera el fosfatidil-inositol, que es una sustancia que ahí hace que esas neuronas no funcionen bien, y entonces todas las zonas del cerebro que regulan las emociones, la liberación de sustancias que nos producen alegría o que nos producen tristeza o que nos falta la alegría, pues entonces se descomponen, y sería esa un poco la base, la regulación a lo largo del tiempo, del año, o a lo largo del día, o a lo largo del momento del estado emocional de una persona. Amígdalas, núcleo accumbens, locus cerúleo, son zonas del cerebro que están implicados en eso. Un segundo. Vale. Piso de apoyo CRPS pregunta: ¿cómo puede disminuir la autoexigencia una persona perfeccionista? Con terapia conductual y con terapia cognitiva, es decir, primero tiene que planteárselo y decir voy a hacerlo, y entrar dentro de una rutina, es decir, el aprendizaje, hablando así en general, porque todas las cosas que estamos diciendo se pueden discutir porque no son verdades que sean exactas, pero el aprendizaje que nosotros tenemos se dice que es mecánico, automático y creativo. Mecánico es hacer unos movimientos de la mano para tocar la guitarra, entonces uno está aprendiendo mecánicamente, o una conducta todos los días, hacer un acto todos los días. Por ejemplo, la caligrafía es un acto mecánico. Uno hace la C, la A, la C, la A, hasta que ya una vez que ya lo ha hecho mecánicamente, que sería la terapia conductual estricta, luego ya uno empieza a darse cuenta de que eso es como de manera más automática. Ya no tiene que esforzar, sino que ya automáticamente te sale. Y luego llega un momento en que ya uno empieza a ser creativo. Y ese acto automático que uno tiene ya lo mete dentro de la vida cotidiana. Uno coge lo que es el acto obsesivo o autoexigencia y entonces uno empieza un poco a saltárselo. Si uno tiene que ser autoexigente en el ser puntual a una hora, uno decide que va a llegar todos los días un minuto tarde. Entonces se obliga a ello, se obliga a ello, se obliga a ello, se obliga a ello. Lo consiga o no, da lo mismo, pero si mecánicamente lo hace, llega un momento en que ya le sale de una manera automática, ya lo hace de manera automática, ya puede permitirse el lujo de llegar un minuto tarde, y en algún momento determinado puede ser creativo de llegar un minuto tarde, un minuto más pronto o 2 minutos tarde, y ser capaz de meterlo dentro de la vida cotidiana, y cada vez que llega tarde y molesta a alguien saber dar una explicación, con lo cual al final él se queda tranquilo y la persona que tiene enfrente, aunque haya llegado tarde, se queda también contenta por la explicación o por el resultado, y entonces eso es lo que se llama la vida creativa, cuando los contenidos mecánicos se han automatizado y luego encima uno los puede hacer para sentirse bien y hacer que los demás también se sientan bien, y a partir de ahí, si uno lo practica mucho, estaría resuelta esa autoexigencia. Vale, siguiente pregunta, Moralito. ¿Qué consejo darías a una persona con trastorno bipolar tipo 1? Que se trate, es decir, que busque a una persona que sea capaz de confiar en él y que él tenga confianza en él, y que se busque un tratamiento. Esa persona obviamente tiene que ser un psiquiatra, porque el trastorno bipolar necesita un tratamiento farmacológico. Y luego esa persona tiene que intentar reajustar las emociones. Si es un trastorno bipolar tipo 1, quiere decir que en algún momento determinado ha tenido una manía, es decir, un estado de alegría excesiva que ha motivado su ingreso, y eso es serio. Es decir, hay que evitar que haya ese ingreso porque no haya ese exceso de alegría. Todas aquellas situaciones que conlleve a una estimulación excesiva deben ser atenuadas. Debe haber una vida lo suficientemente cambiante, entretenida, para que sea agradable, pero no excesiva en ninguno de los momentos para que se pierda el control. Entonces, socialmente se hace una vida adecuada, se duerme adecuadamente, psicológicamente uno, cuando se da cuenta de que está subiendo o bajando, busca ayuda, y en algún momento determinado se necesita reajustar eso con una medicación.
Siguiente pregunta de Ángela. ¿Dónde pones el límite entre una crisis psicofreniforme y una crisis psicótica? Porque tenía entendido que era la duración del episodio. Entre una crisis esquizofreniforme y una crisis psicótica, eso es una pregunta académica. Es decir, técnicamente una crisis psicótica sería como la fase inicial de una crisis esquizofreniforme. Como una crisis esquizofreniforme es la fase inicial de un trastorno del espectro esquizofrénico. Entonces, si nosotros decimos sería normalidad, episodio psicótico, episodio esquizofreniforme, episodio del espectro esquizofrenia y luego la presencia de la esquizofrenia. Como los psiquiatras no queremos diagnosticar esquizofrenia y equivocarnos, en algún momento determinado en las clasificaciones internacionales se puso como requisito que no pusiéramos el diagnóstico de esquizofrenia hasta que no hubiera pasado un tiempo prudencial, entre 6 meses y 1 año. Con lo cual, a esos episodios intermedios entre lo que luego puede ser que sea una esquizofrenia, pero todavía no lo es para estar seguro, es a lo que se llamó trastorno esquizofreniforme. Esa sería un poco la razón del nombre. Pero la situación sería en que una esquizofrenia sería un episodio en el cual se pierde el contacto con la realidad, porque uno asocia mal el mundo interior con el exterior, aparecen delirios, alucinaciones, y esa situación sería esquizofreniforme si se resuelve y sería avanzando hacia una esquizofrenia si va dejando un deterioro. La mayoría de los psiquiatras clásicos definían la esquizofrenia cuando había ya un cierto deterioro, cuando se empezaba a perder ciertas funciones cognitivas o había un deterioro del estado de ánimo. Por eso, para no diagnosticar antes de tiempo, pusimos el espacio de 1 año en el medio. ¿Es un trastorno psicótico o una crisis psicótica cuando es más simple, o es un trastorno esquizofreniforme cuando uno piensa que podría ser una esquizofrenia, pero que todavía no tenemos el tiempo necesario como para estar seguro o para estar seguro de que no nos vamos a equivocar? Charo pregunta, ¿un padre-madre con TLP cómo podría educar a sus hijos si es posible? Un padre o madre con una TLP educar a los hijos, sí es posible. Es decir, la TLP es decir, es complicado, más que por parte de la madre o el padre, que sí podría. Es decir, y un padre con una esquizofrenia también puede educar a sus hijos, y un padre con un trastorno psiquiátrico crónico, grave, también puede. Había unas experiencias, y las hay, ¿no? Vamos a empezar por lo más grave. Un padre con un trastorno grave, psiquiátrico grave, pues por ejemplo una esquizofrenia tipo residual, que eran las que había antiguamente antes de que aparecieran fármacos o antes de que la psiquiatría fuera tan social, que ya todo el mundo vive más en sociedad, en familia. Cuando se vivía en un hospital psiquiátrico, pues entonces en un deterioro grave, la comunicación de un padre con un hijo es más difícil, ¿vale? Pero existen situaciones intermedias, psicológicas o sociales, que son muy bonitas y que obviamente no los hay en todos los sitios ni se hacen con la facilidad, pero la idea sí es posible. Esa idea es, si un padre está muy grave, existe en el medio un psicólogo clínico, un psiquiatra o un psicoterapeuta que le dice a ese niño: tu padre está muy grave, tiene una enfermedad y él no puede comunicarse contigo si no es a través de mí. Entonces, a través de los psicoterapeutas intermedios, de figuras intermedias que pueden ser familiares o que pueden ser profesionales, se le dice al niño aquel que necesita, y se le induce al padre a que escriba una postal, que él la escribe como quiere y su enfermedad le permite, pero que luego el psicólogo, el psiquiatra o el psicoterapeuta decodifica para el niño, ¿vale? Es decir, entonces ese padre sí podría. Como igual que puede hacerlo un padre ciego o puede hacerlo un padre sordo, ¿no? Entonces hay medidas intermedias. Hay un anuncio muy bonito en YouTube sobre este tema. Entonces hay un niño, una profesora que está en una clase y le dice a los niños que es el Día de la Madre que escriban una postal a su madre. Entonces todos los niños cogen lápices, dibujan, y en cambio hay uno que coge el lápiz con la mano cerrada así y hace unos rayones en el papel, ¿no? Y entonces la profesora se asusta de que él escribe muy fuerte con el lápiz y hace muchas rayas, ¿no?
Todo el mundo cuando ve el anuncio piensa que ese es un niño hiperactivo o un niño impulsivo que raya el papel con lo que sea. El anuncio sigue y el niño llega a su casa, abre la cartera, saca el papel y se le pone a su madre dando la vuelta, y entonces cuando se le da la vuelta por la parte de abajo lo que le había escrito es "te quiero", que era el día de la madre, y le mandaba la postal a la madre, y la madre lo coge con los dedos porque es ciega. Si a esa madre se le da una postal en la cual las rayas son tan fuertes que puede leerlas por el lado contrario a la palabra "te quiero", es una codificación de la comunicación entre ese niño que él había descubierto y su madre. Mi madre no puede ver la postal, pero sí puede leer los relieves que yo haga. Pues ese es el esquema que se sigue en lo que se llama una guardería terapéutica, en la cual a un niño pequeño se le dan una serie de pautas en función de lo que su padre querría o quiere decir, pero que no es capaz de decirlo por su deterioro cognitivo o por su disfunción. Igual que se hace en esas dos circunstancias, ¿no? En la ceguera, que está el anuncio, y en las guarderías terapéuticas, se podría hacer igual con una madre con una TLP importante, que no tuviera una capacidad de comunicación buena con su hija. Como eso no es tan frecuente, lo más frecuente es que la madre tenga unas alteraciones puntuales que duren más o menos. Si nosotros somos capaces en esos momentos puntuales de enseñar a la madre que no sea tan intensa en los episodios, o enseñar al hijo o a hija que sea capaz de reelaborarlos, eso no sería tan grave, ¿vale? Pero necesitan el apoyo de alguien que sea capaz de enseñar a ese niño a digerir esa situación tan traumática que puede ser un episodio de rabia intensa o de disregulación emocional, o de que ese niño vea las autolesiones que se hace el padre o la madre en ese episodio. ¿Cómo hiciste para combatir tu TDAH aparte de tu ayuda paternal? Pues como todo el mundo, es decir, me le diagnosticaron y me le trataron con las medicaciones cuando era chico, y con una gran cantidad de terapia conductual. Es decir, sigo haciendo caligrafía, sigo haciendo mucho crucigrama, sigo haciendo mucho trabajo de working memory, de repetir números invertidos y hacer ejercicios de memoria, o aprenderse listas, o aprenderse cosas que hace. La memoria de trabajo es una de las cosas que mejor se estimulan si uno la practica todos los días, y la regulación mano-ojo, cerebro-mano, pues es un poco otro de los estudios. Si a partir de un determinado momento uno entiende cómo funciona y practica todas esas cosas, es bastante fácil vivir y convivir con ellas. En los momentos de más pequeños, ¿no?, es cuando entonces se necesita. Cuanto más pequeños un niño, no más pequeños, sino que a partir de los 8 a los 12 años es cuando la medicación hace todos sus efectos, y cuando se resuelven muchas cosas. A partir de ahí ya empieza la actividad del niño, y a partir de los 15 y 16 mantener toda esa actividad neurocognitiva buena, por la estimulación y todos los recursos de la working memory y de las habilidades de recordar y de organizar en la mente cosas. Es decir, ser capaz de organizar ideas, de hacer mapas mentales, de hacer árboles de toma de decisión y cosas parecidas. Charo quiere que respondas la pregunta que tienes delante. No, no es cierto. Es decir, dentro de los contenidos violentos se producen más por personas que no padecen patologías o trastornos mentales que gente que los produce, ¿vale? Sí es verdad, ¿vale?, que en determinados momentos la televisión, el cine, los periódicos lo resaltan, ¿no? Pero básicamente no. Y si luego tenemos en cuenta que las personas con trastornos mentales, cuando van a urgencias, se las sujeta, se hace a veces contención mecánica, se hace ingreso involuntario, y que una persona con un delirio se tiene que poner una inyección dentro de un delirio porque el psiquiatra lo manda en urgencia y le pone un tratamiento que ellos creen que pueden estar envenenados, que pueden estar influidos por algo, pues entonces la cantidad de agresiones psicológicas que un paciente con trastorno mental vive es bastante más intensa que la población normal, con lo cual, si encima tenemos menos actos de conducta, es bastante fácil decir que la patología psiquiátrica no condiciona que haya más actos violentos. Si es verdad que los cometen como el resto de las personas, y si es verdad que ellos están sometidos, que las personas con patología mental están sometidas a muchas más tensiones, presiones y a mucha más estimulación para que respondan, o para que pudieran responder violentamente, y no lo hacen.
José Aijo pregunta, ¿qué caracteriza exactamente un trastorno mental grave? Dicho de otra manera, ¿en qué se diferencia de cualquier otra alteración mental? El trastorno mental grave sería una situación, sería cualquier trastorno mental que te limita mucho para practicar la vida cotidiana, la funcionalidad. Es decir, sería aquel trastorno que no te permite hacer una vida funcional mínima, ¿vale? Y psicopatológicamente en la psiquiatría el trastorno mental grave es aquel en el cual ya tiene una estructura. Los trastornos mentales son disfunciones, luego en un momento determinado uno se descoloca un tiempo, luego ya son organizaciones en las cuales los síntomas van juntos y van como relacionados, ¿vale? Es decir, y luego ya después se estructura. Como hemos dicho antes, hay una manera, ya el trastorno mental grave lleva ya como una especie de manera de vivir, de estructura mental o de estructura cerebral que hace que la vida cotidiana sea mucho más difícil. Se puede tener un trastorno mental grave con 16 años, es decir, no hace falta, es decir, pero la mayoría de las veces los trastornos mentales graves es el resultado final de los trastornos mentales leves o moderados que no se han ido resolviendo a lo largo del tratamiento. Pero psicopatológicamente el trastorno mental grave es cuando es más una estructura que es más difícil de mover, en el cual resolver un síntoma o una parte de los síntomas no conlleva que se mejore de todo. Cuando uno está empezando, resolver el síntoma más importante o los síntomas más importantes hace que toda la estructura de la enfermedad mental se venga abajo. Cuando ya están organizadas es como una ciudad, ¿no? Si uno destruye el ayuntamiento de la ciudad, no desaparece todo el problema, pero si uno destruye el ayuntamiento, se destruye o si toma posesión del ayuntamiento, de la estación de comunicaciones o del aeropuerto o de en una guerra en el gobierno, la sede del gobierno, el sistema de comunicaciones y el ejército son los 3 puntos que más se atacan. Cuando uno, porque ya están estructuradas las ciudades de esa manera, cuando uno haciendo eso no se destruye o no se tiene posesión de la ciudad, en este caso no desaparece la enfermedad, es cuando diríamos que tenemos un trastorno mental grave. Esa sería un poco la situación, una estructura que es muy difícil de resolver, mientras que el trastorno mental leve es una estructura en la cual destruir un síntoma, quitar un síntoma, hacer un tratamiento o hacer una parte de eso hace que todo lo demás se recoloque para bien. Esa sería un poco la diferencia así en general. Siguiente pregunta de Moralito. ¿El trastorno bipolar afecta en las relaciones amorosas? Técnicamente no debería. Es decir, no. Pero en cambio todo lo que nos pasa en la vida afecta en las relaciones amorosas. Es decir, no hay ninguna cosa. Hemos dicho antes que la persona es completa y el hecho de tener una enfermedad afecta a la vida social, a la mental, a la intelectual, a la manera de conducir y al contrario y viceversa, ¿vale? No es el trastorno bipolar. Incluso en algún momento determinado una persona con un estado de hipomanía o de alegría excesiva puede tener una relación amorosa más entretenida, más divertida y más guay que una persona estándar. Y una persona depresiva pues puede tener unos sentimientos un poco más aplanados, ¿vale? Lo que se llama un poco a tener más tristeza, pero no afecta a lo que se llama la vida amorosa o las relaciones amorosas, que es la necesidad de estar junto a otra persona y de estar un poco en contacto íntimo, cercano y participar en la vida cotidiana. Es decir, esa capacidad no la altera ninguna patología psiquiátrica. ¿Es lo mismo un problema de salud mental que una discapacidad intelectual? No. La discapacidad intelectual es una parte de la salud mental, ¿vale? Eso es como, es el todo. La salud mental es el todo, y la discapacidad intelectual es una parte. Todo el mundo que tiene una salud mental tiene una capacidad afectiva o emocional que es un poco la alegría de vivir, tiene una alteración tiene también una parte que es el impulso, el movimiento, la actividad, que es lo que se llama la psicomotricidad, tiene otra parte que es la percepción del cuerpo
y tiene otra parte que es la capacidad intelectual. Entonces, la capacidad intelectual es una de las 4 partes que forman la salud mental de una persona, lo que forman la mente de una persona. Entonces, la discapacidad intelectual es solo de una parte, que sería, por así decirlo, la inteligencia, ¿vale? Como hemos dicho antes, que la persona va entera, no se puede. Siempre que hay una discapacidad intelectual, al cabo de un tiempo se afectan el resto de las funciones. Siempre que hay una tristeza, se afecta un poco la capacidad intelectual. Siempre que hay una impulsividad, se afecta un poco la capacidad intelectual, que es la capacidad de razonar, de organizar, ¿vale? Pero no son las mismas cosas. Se puede tener un problema de salud mental y tener una capacidad intelectual buena o muy buena. Capacidad intelectual no es solo el coeficiente de inteligencia, que es una parte de la capacidad intelectual. La capacidad intelectual es la capacidad para enfrentarse a situaciones nuevas, la capacidad de organizar, de poner lógica dentro de las emociones o dentro de los impulsos. Se necesita. Técnicamente, se decía siempre así, en plan broma, que el ser humano se compone de un cerebro para pensar, que es la capacidad intelectual, y la asociativa, un corazón para sentir, que son las emociones, y una mano para actuar. ¿Vale? La capacidad intelectual es la parte de pensar. El resto de las funciones pueden estar bien. Charo pregunta, ¿qué recomiendas para el trastorno límite y paranoide de la personalidad con mucha ira cuando tienes 19 y no quieren cargarte mucho la medicación y la necesitas? Es muy difícil, es decir, así, porque es un caso, es decir, hay muchas variables, ¿no? Si me dices que hay que cargar, que no quieren cargar la medicación, pero la necesitas, no, pues entonces, ¿qué? Si se necesita la medicación, eso sería el primer paso para controlar, sin cargar mucho la medicación, sin encontrar la adecuada para que se pueda. Puesto que los trastornos paranoides, en el primer momento, lo que se llama la angustia psicótica o paranoide, que es la sensación de que el mundo está contra ti porque no se asocian bien las cosas, eso se reduce a corto plazo con medicación. La segunda parte sería, una vez que se ha ajustado la medicación, enseñar a interpretar el mundo de otra manera diferente. Un paranoide es aquella persona que por culpa de un problema cerebral o de la mente o de un ambiente muy perseguidor, pues entonces no interpreta bien las señales del mundo de fuera. Se es paranoide por 3 cosas, porque te están vigilando continuamente. Cualquier persona que trabaje en una central de inteligencia de un país, por ejemplo, la CIA, pues está paranoide porque cree que como él está todo el día vigilando y pendiente de todo, está. Y hay veces en los cuales hay agresiones del medio que hacen que uno se vuelva paranoide, porque te están vigilando, porque te vigilan tus padres, por lo que sea. Otras veces no hay nadie que te vigile, sino simplemente uno no tiene seguridad y creen que el mundo de fuera está contra él. Y otras veces existe una cantidad de intensidad de angustia que hace que el yo, la estructura central de la persona, se descoloque y empiece a interpretar y a echar las culpas al mundo de fuera en vez de por dentro. Entonces, en este caso sería pues ajustar bien la medicación y luego hacer esas 3 cosas para que se deje de ser paranoide y para que se regule bien la situación emocional que está de fondo. Hemos dicho antes que una TLP es una disregulación emocional, que como no lo resuelve, unas veces se autolesionan, otras veces proyectan hacia afuera y en otros momentos determinados se descolocan tanto que necesitan una medicación a corto plazo para centrar. Moralito dice, me hubiera gustado estudiar carrera, pero por una crisis más ingresos no pude seguir con ello. Desde entonces no me atrevo a estudiar nada superior a un curso de formación. ¿Crees que es normal haber cogido respeto a estudiar? Ahora solo me presento a oposiciones, tengo hasta bachillerato. Sí, es normal. Es más, es normal, es inteligente, ¿no? Es decir, cuando uno tiene problemas hay que hacer, como dice el refrán, hay que hacer las cosas despacio cuando que tenemos prisa. Es decir, si uno quiere estudiar es simplemente cuestión de hacer los escalones de la vida madurativa, es decir, ir subiendo escalón a escalón. Cuando uno tiene una enfermedad solo tiene una obligación, que es hacer los escalones un poco más largos. No es subir uno cada paso, sino dar 3 pasos en el horizontal y luego volver a subir un paso y luego volver a dar 2 o 3 en horizontal y luego volver a subir. Es hacer los escalones más largos. Pero el hecho de seguir evolucionando sí se puede, y bastantes personas han terminado
ya de más mayores, pero han terminado una carrera universitaria o han realizado unos estudios universitarios o una FP superior, cuando en un principio pensaban que no podía. Es simplemente cuestión de ir haciendo el escalón más largo y ya está. Piso de apoyo CRPS. Mi esquizofrenia paranoide se desarrolló a partir de varios episodios psicóticos vinculados con la religión. Sin embargo, la vida de fe es un pilar básico para mí. Me hace muy feliz. ¿Qué precauciones debo tomar? ¿Cómo puedo saber dónde está el límite? En la vida de fe, es decir, no hay ningún problema. Es decir, la psiquiatría no está reñida con la religión ni con la fe, ¿no? Es decir, la fe, la esperanza y la caridad son tres virtudes que le vienen bien a todo el mundo. Entonces, hay estudios que demuestran que las personas que tienen una creencia o una confianza básica en una religión o en una situación social o en la necesidad de crear una sociedad mejor, sobrellevan mejor las enfermedades psiquiátricas. Es decir, que confiar en que uno va a arreglar el mundo colaborando con las personas, que es el altruismo, y considerar que alguien está trabajando para mejorar un ser superior o por la ayuda de un ser superior que es Dios, pues entonces no habría ningún problema en hacer. ¿Qué situaciones hay que tener? Pues sí, hay que tener, siempre cuando uno vive las cosas muy intensamente hay que tener cuidado. Entonces simplemente es disminuirlas un poco e ir despacito, pero ir más despacito, no habría ningún problema, y sobre todo tener luego otra persona con la que hablar. En cualquiera de los casos, siempre cuando uno quiere salvar el mundo socialmente o cuando uno quiere salvar el mundo de forma religiosa, lo único que necesita es tener cerca una persona que actúe como de entrenador, como de consolador, como de consejero o como de coaching, lo llamemos como lo llamemos, y que nos permita hablar sobre lo que sentimos, pensamos y creemos. José María Carbonell. He visto un documental donde básicamente afirma que la eficacia de los antidepresivos en depresión moderada o leve no dista mucho del placebo y tiene riesgo añadido de dependencia. Y que la falta de serotonina no correlación a... ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, es verdad. Es decir, no es totalmente verdad, pero sí es bastante verdad. En una depresión leve, hay tres hay tres estudios que demuestran que no está tan claro que la depresión se produzca por una disminución de la serotonina. Porque hay cuadros depresivos en los que la serotonina no está disminuida. Eso es verdad. En un principio la teoría era esa, pero luego ya tenemos mucho más datos y, como hemos dicho antes, el cerebro es global. Antiguamente, hace 20 años, 25 años, se pensaba que el cerebro funcionaba por módulos y por partes que se conectaban, y ahora se sabe que no, que funciona como una estructura global y que no se necesita que en una parte haya baja serotonina, en otro haya exceso de dopamina, sino que son unos equilibrios. Entonces, cuando uno coge muestras muy grandes de población depresiva leve, no se encuentra que haya una relación entre los antidepresivos y que curen más que cura el ejercicio, ¿vale? Pero es que ni los antidepresivos ni el ejercicio curan en una depresión leve. Es decir, mejoran un poquito, pero no son tan eficaces como esos fármacos cuando se utilizan en los trastornos depresivos mayores, en lo que antiguamente se llamaba depresión endógena o depresión con melancolía. Ahí es donde los antidepresivos sí son mucho mejores que el placebo o mucho mejores que el ejercicio, que es lo que uno ve en la psiquiatría de una planta de hospitalización o de una psiquiatría de consultas de psiquiatría ya grave, no la leve o moderada. Ahora, en atención primaria, el uso del ejercicio, el uso de la comunicación interpersonal, los grupos de apoyo son tan eficaces como los antidepresivos. No crean dependencia, no es tan verdad eso de que los antidepresivos en general creen dependencia, ¿vale? Sí, tienen su eficacia y si va bien, cuesta un poco dejarlos cuando va bien, pero lo que se dice dependencia no es su mayor problema, ¿vale? Y si es verdad que algunos antidepresivos disminuyen la intensidad de las emociones, de los sentimientos, cuando se toman en depresiones leves, lo cual es lo que va buscando algunas personas cuando tienen un sentimiento depresivo o cuando tienen un duelo. Por ejemplo, hoy por hoy técnicamente no está indicado utilizar en una persona que se nos ha muerto alguien
alguien en un duelo utilizar un antidepresivo. Pero en cambio luego sí se ve en la práctica que muchos médicos de atención primaria o muchos psiquiatras lo ponemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque esos antidepresivos disminuyen los sentimientos de intensidad depresiva o de intensidad de pérdida, y no es que sean necesarios, pero sí vienen bien a algunas personas, como no es necesaria muchas veces tomarse un paracetamol para bajar la fiebre, porque la evolución de la infección va a ser la misma, pero en cambio sí nos viene bien, aunque no lo necesitemos, para encontrarnos mejor hasta que la fiebre se nos quita. En las depresiones leves se pueden encontrar muchas cosas, pero es en las depresiones moderadas a graves cuando los fármacos tienen su mayor indicación y su mayor eficacia. ¿Cuáles son los primeros síntomas ante la demencia? Es una pregunta que nos habían hecho en esta semana, a lo largo de la semana. Los primeros síntomas de la demencia es la pérdida de memoria, ¿vale? Y ese es el gran problema. Es el gran problema porque son demasiado inespecíficos, ¿vale? La demencia es una pérdida grave, seria e irreversible que cuando ya es muy intensa poco podemos hacer. Entonces a nosotros lo que nos interesa es detectarla cuanto antes. Yo, desde el punto de vista de la psiquiatría, cuando encontramos a una persona con 59, 60, 65, 70 años que empieza o que tiene un cuadro depresivo, el propio cuadro depresivo, como hemos dicho antes, va también con algunas alteraciones de la memoria. Cuando uno está deprimido le falta la energía, la alegría de vivir. Y si uno no tiene alegría de vivir, no tiene motivación. Y si uno no tiene motivación, no tiene interés ninguno en recordar nada. Con lo cual se le olvidan muchas cosas y desde fuera parece que tiene una demencia. A ese cuadro, a ese conjunto, a esa situación se le ha llamado toda la vida pseudodemencia depresiva. Porque parece una demencia, por eso pseudo, y depresiva porque está condicionada por la depresión. No todas las personas que tienen esos síntomas son una pseudodemencia depresiva, porque si en la población normal va a haber un 15% de demencia, en la población de personas que tienen la pseudodemencia va a haber un 30%. Es decir, que ahí no todo el mundo, no todas las personas con depresión que tienen problemas de memoria van a ser ligadas solo a la depresión, sino que también algunas de ellas ya están ligadas a una predemencia. Los síntomas iniciales son la pérdida de memoria sobre todo y la capacidad de juicio y raciocinio, ¿vale? Es la capacidad de razonar de manera adecuadamente. Pero no siempre que se pierde la memoria es una demencia. Es como cuando nosotros en psiquiatría infantil vemos a muchos niños que tienen problemas, pero no todos los problemas de todos los niños que tienen problemas en infantil van a ser adultos con patología. Pero sí es verdad que todos los adultos que tienen patología psiquiátrica ya de niños tenían algunos síntomas. El problema es que son tan inespecíficos que yo, cuando me siento delante de un niño con 12, 13 o con 9 años, no sé si es uno de los que van a tener patología psiquiátrica en el futuro o los que no. Sé que el 80% o el 70% no va a tenerlas, ¿vale? No van a ir, pero no estoy seguro de que no sean del otro 30%. Pues aquí es igual, cuando hay pérdida importante de memoria y no hay otra causa que sea el hipotiroidismo, la falta de hierro, la falta de vitamina, que eso cualquier médico sabe descartarlo. Cuando no se descartan las causas primarias, la pérdida de memoria sería el primer síntoma de demencia. Una pregunta más. José Hijo. ¿El deterioro cognitivo asociado a una enfermedad mental puede resolverse con estimulación cognitiva y puede hacerlo de forma completa? Es decir, resolverse totalmente. ¿Qué se suele recomendar para lograrlo? El deterioro cognitivo asociado con una enfermedad mental, si se resuelve la enfermedad mental, sí se podría, ¿vale? Pero durante el tiempo que dure esa enfermedad mental, ¿no? Es decir, habría también que estar haciendo estimulación cognitiva. Estimulación cognitiva debería hacer todo el mundo a partir de los 47 años. Es decir, la evolución de la función cognitiva, exagerando un poco y hablando en una charla así general como es ahora, es que el cerebro se hace a los 5 o 6 años, se termina de hacer el tamaño, la forma y la estructura global, ¿no? Ahí ya empieza la mente y empieza uno ya a razonar. De hecho, con 8 años se dice que uno ya tiene uso de razón. Lo usa mal, pero ya empezamos a tener. Entonces, hasta los 6-7 años se hace el cerebro, a los 8 años se empieza el uso de razón.
Eso va creciendo y a los 11 ya son menores con capacidad para tomar decisiones, a los 14 ya son menores maduros, a los 16 ya toman decisiones importantes de una manera legal y de una manera social, y a los 18 es la mayoría de edad. A los 18 ya está casi, por así decirlo, como el 70 al 80% de la mente hecha, con lo cual ya se pueden tomar decisiones y la función cognitiva ya es buena. Y desde los 18 hasta los 27 se termina de hacer ese 15% que nos queda. A partir de los 27 se estabiliza y uno empieza a funcionar con lo que tiene, y a partir de los 45 47 empezamos a dejar de ganar, a perder. Pero no se nos nota hasta que no llegamos a los 65 70. ¿no? Y luego ya después empieza uno a perder más rápidamente. Y quiere eso decir que uno debería estar haciendo estimulación cognitiva durante casi toda la vida. Es decir, uno tiene que tener ejercicios para ir acordando. Hay bastantes voces de personas que dicen que el hecho de tener el número de teléfono de las personas en el móvil sin tener que sabérselas de memoria nos está restando memoria, y posiblemente sea verdad. Si uno tiene las cosas y no se las tiene que aprender, pues no hace la estimulación cognitiva. Cada vez que nos aprendemos un número de teléfono, el contenido de una palabra, o que nos aprendemos una relación entre varias cosas, es decir, un sistema de relacionar cosas, nuestra mente cognitiva va perdiendo. Si nosotros aprendemos a relacionar cosas, a hacer ejercicios como por ejemplo decir Robert Redford, Memorias de África, Meryl Streep, otra película, pues entonces uno va creando una rapidez, ¿no? El trivial sería muy bueno, y la capacidad asociativa de ir haciendo una cosa y de ir ligando una palabra con otra serían estimulaciones cognitivas. Los crucigramas son muy buenos, los sudokus son muy buenos, las sopas de letras cada cierto tiempo, pero dicen que hay que hacerlo como muy bien hecho, muy poquito tiempo, no es media hora, sino 5 minutos, haciendo en esos 5 minutos el crucigrama como si nos fuera la vida, poniendo toda la intención del mundo en hacerlo. Luego comer omega 3, tomar B12, fólico, que es brócoli, que es aceite de hígado de bacalao, y que son un poco, bueno, pues cosas de esas, ¿no? Es decir, el brócoli, la fruta, las cosas sanas para tener B12 y fólico, y luego los omega 3, que son los pescados y que son las nueces, para tener las sustancias, lo que se llaman vitaminas cerebrales. Con todo eso es como una cosa nueva cada cierto tiempo, haciéndola como si no fuera la vida, de vez en cuando recordar todas estas cosas de crucigramas y todo esto que hemos dicho, y luego practicarlo muy frecuentemente. Última pregunta. Cuando un padre con esquizofrenia educa a sus hijos teniendo esquizofrenia y no reconoce su enfermedad, ¿cómo le afecta a los hijos? Pues no les afecta mucho. A ver, los niños cuando llegan a casa y viven con una persona, si esa persona es estable, lo hacen mejor que si esa persona es cambiante. Clásicamente, y como ejemplo, se describía el que un niño cuando vive con una madre con una discapacidad intelectual, un síndrome de Down, ¿vale? O vive con una madre con un trastorno psicótico antiguo, crónico, en el cual perdían habilidades cognitivas, pero siempre eran muy homogéneas, se mantenía muy bien, pues el niño terminaba el colegio, cuando se terminaban los colegios por las tardes, a las 5 de la tarde, y entonces iba a casa tan tranquilo, llegaba, tomaba la merendilla y sabía lo que se iba a encontrar. Pero en cambio el hijo de una madre o de un padre alcohólico, cuando salía a las 5 de la tarde tardaba 1 hora más en llegar a casa, porque no sabía lo que se iba a encontrar. Si ese día su padre o su madre había bebido alcohol, estaba mal, intoxicado, con mal comportamiento, y si era el día después de haber bebido, tenía sentimientos de culpa, le perdonaba todas las cosas, le dejaba sin hacer los deberes porque se sentía muy mal por el día anterior. Y esa situación de no saber prever o prevenir el futuro que le quedaba a corto plazo le desestabilizaba más. Entonces, lo importante no es tanto el tener una enfermedad, sino el hecho de que esa enfermedad no desestabilice la vida del niño. Si ese padre con esa enfermedad no le desestabiliza al niño, pues entonces no habría grandes problemas.
Con un trastorno, con una esquizofrenia, no es fácil que haya episodios, pero no son todos los días, no son cambiantes. Un niño puede soportar con facilidad un episodio psicótico o delirante de un padre si luego no vuelve a tener otro hasta 4, 5 o 6 años después, o si se estabiliza con una medicación y el padre tiene una pérdida producida por la enfermedad y por la medicación de empatía o de habilidades sociales, pero siempre son mantenidas. No habría en ese caso tantos problemas como si fuera muy cambiante. Bueno, pues con esto hemos terminado por el día de hoy. Muchas gracias a la Fundación Sorapán por crear la estructura. Muchas gracias a vosotros por estar ahí, por preguntar y por obligarme a tener que concretar las cosas generales de la psiquiatría en cosas un poco más prácticas, que sería un poco el beneficio que saco yo de hacer estas cosas y de ser capaz de poder simplificar lo que cuando uno lee un estudio científico queda como muy claro, luego ser capaz de transmitirlo a la vida cotidiana o de asimilar o de contárselo a personas de la vida cotidiana que no son psiquiatras, pues cuesta también un esfuerzo, ¿vale? Me dicen que os recuerde que si en algún momento determinado tenéis que hacer algún regalo de Navidad, la Fundación Sorapán de Rieros tiene unos pasos como el que yo he estado usando durante este tiempo solidario, y que existen una serie de sistemas o de actividades para que podáis colaborar con ellos en el desarrollo de una mejor integración social, laboral, personal de los pacientes con patologías psiquiátricas. Muchas gracias a todos vosotros y ha sido un placer.